Hola a todo el mundo, gente, bienvenidos a un nuevo video de Venin 2.0, que hoy vamos a ver algo que ustedes ya saben, como recuerdan que bueno, es posible que este video no lo voy a explicarlo, pero ahora ya lo van a verlo. Venezuela, uno de los países más lastimados a causa de un gobierno incompetente, políticas que oprimen al ciudadano y un mandatario calificado como dictador. Por los temas que tocaré, muy probablemente este video no esté dispuesto, sino que incluso se reciba un strike, por lo que te pido que inste varias información deje su comentario. Uno muy sencillo, así, miren, Fuerza Venezuela. Pero ¿ustedes se acuerdan realmente en las protestas de Venezuela 2017? Bueno, ahí fue donde se enfrentaron muy duro con la policía PNV. Esa sí que es una policía mala donde ocurre en Venezuela. Bueno, así es la cosa. Los manifestantes se enfrentaron cada uno y entonces ahí agarrándose a pingada brutalmente. Bueno, así es la cosa. Pero lograron algunos detalles. Y a pesar de eso, no solo los manifestantes se enfrentaron con la PNV, sino que también otro coso de bolivariano, la GNB. Esos sí que son los condenados más brutales del mundo. Y ahí fue donde se enfrentaron cada uno. Y así fue como pasó. Pero así resultó la cosa. Imaginemos esto así. Hubo muertos, heridos y otra cosa peor. No sé qué hubo en esa protesta. Pero si declaramos esto aún mejor, podemos seguir así mejor. Yo opino que las protestas en Venezuela de 2017 se ha convertido en la guerra de Vietnam. Bueno, yo le quise ponerle este resumen para que no resultara así. Bueno, para efectos de esto, yo opino así. Los manifestantes son los del Vietnam del Norte y la policía PNV es Vietnam del Sur. Bueno, lo quise decir así. Por esta razón no voy a explicar la guerra de Vietnam, solo voy a explicar las protestas en Venezuela 2017 y más de eso también otros años. Pero la razón es que no sé cómo es así. Explicamos bien así. China y la Unión Soviética apoyaban a Vietnam del Norte y Estados Unidos apoyaba a Vietnam del Sur. Pero imaginémoslo más posible así. Enseñemos esto algo mejor. Venezuela es un país que tiene una guerra civil, pero parecido como otro país, Haití. Bueno, no, pero Haití es más pobre que Venezuela, porque Haití hay las casas están destruidas, las calles muy abandonadas y también ocurre otra parte. Bueno, no sé. Imaginemos esto. Los norteamericanos, pensándolo bien, creo que sería mejor los de la GNB. Imaginemos que ellos son los norteamericanos. La GNB, o sea la Guardia Nacional Bolivariana, son los norteamericanos y estaban confrontándose con los vietnamitas del norte. Y ahí estaban apoyando a Vietnam del Sur, bueno, como es la PNB. Pero así lo correcto no es así. Lo más o menos raro que puede haber ocurrido está pasando aquí es que, bueno, esto va a ser brutal. Miren, la cosa es así. Al principio los norteamericanos estuvieron ganando la guerra, como lo hacen los GNB. Pero con el paso del tiempo, ahí fue la cosa. Los manifestantes lograron derribar alguna cosa, como lo hacen aquí. Que, bueno, así fue la cosa. Con el paso del tiempo, ahí los norteamericanos ahí como estaban perdiendo más soldados, más municiones, y así fue la cosa. Y así va a ser. Porque mira lo que pasa. En la guerra de Vietnam han muerto demasiados norteamericanos. ¿Por qué? Porque los norteamericanos no conocían muy bien ese territorio. Entonces, así con el paso del tiempo, ahí los vietnamitas estaban matando a muchos norteamericanos en su territorio. Pero se me olvidó contarles otra cosa. Los vietnamitas del norte estaban aliados con el Vietcong. Ustedes saben qué es el Vietcong, ¿no? El Vietcong es sobre la bandera que tiene la estrella en medio con rojo y azul. Que así fue la cosa. El Vietcong asesinó a demasiados norteamericanos, como pasa en esta protesta, que los manifestantes son los del Vietnam del Norte y la GNB, o sea que está aquí, son los norteamericanos. Y yo creo que los manifestantes también son los del Vietcong. Que ocurre así, que bueno,
varias tanquetas y tanques de agua han sido destruidas con piedras, explosivos y con bueno, ya saben, con botellas de gasolina prendidas de fuego. Entonces así fue la cosa. Cuando fue la cosa así, que bueno, los del Vietcong se enfrentaron ya con los norteamericanos, que aquí como lo vale. Estos son los norteamericanos que están aquí y ellos son los del Vietcong, arrojándoles todo y ahí como mueren, no sé. E incluso si prestamos atención, nos damos cuenta que este tanque de agua es un norteamericano y los que son los manifestantes aquí son los del Vietcong, que están apuñalando, dándoles varias patadas así. Entonces si le están tirando significa que ese tanque de agua, o sea, ha sido destruido, o sea que ese norteamericano falleció en la guerra. Debo admitirlo, porque en la guerra de Vietnam murieron muchísimos norteamericanos. ¿Por qué? Porque ahí en el territorio de Vietnam los norteamericanos no conocían muy bien ese territorio, entonces ahí dispararon varias cosas y así, vale. Entonces si ponemos muy bien, ahí está la condena brutal. Bueno, antes de finalizar este video, les estamos recordando que Venezuela vive una guerra civil, que esto apenas las protestas comenzaron en 2014 y terminó en el año 2017, o sea, 3 años de protestas. Así fue la cosa. Bueno, aún no se sabe que lo diremos, pero así va a ser. Recordemos esto. Recuerden que al principio del video les dije que los manifestantes eran Vietnam del Norte y la policía PNV era Vietnam del Sur. Entonces no sé qué pasó. Pero recordamos que anteriormente estoy explicando esto por las razones que así fue. En la guerra de Vietnam murieron demasiados norteamericanos, como lo pasa en las protestas en Venezuela, que varias tanquetas, tanques de agua fueron destruidas con piedras, explosivos y botellas llenas de gasolina prendiéndole fuego. E incluso si prestamos atención, aquí fue cuando la protesta está finalizando y estos son los norteamericanos que se están retirando. Y aquí están Vietnam del Norte y los Vietcong, que ahí van atacando varias veces a los norteamericanos. Y así fue la cosa, ahí se están retirando. Y ahí cuando finalizó la guerra de Vietnam, ganó Vietnam del Norte, al fin, como lo pasa en las protestas en Venezuela, pero diferente. Pero antes de finalizar este video, creo que es posible de que Venezuela tenga otra protesta en el año que viene, en 2026, pero no sé qué mes o qué día, porque acabo de ver una noticia que Edmundo González va a volver el año que viene y será presidente. Lo vi en las noticias, bueno, en mi tablet. Bueno, esperemos que esto no ocurra así, pero ojalá Venezuela sea libre el año que viene, porque Edmundo González va a regresar presidente, pero eso no es seguro. Bueno, gente, eso es todo el video que les mostré sobre las protestas en Venezuela, así que, no sé, lo veremos allá. Nos vemos en otro video de Benin 2.0. Adiós.